Todavía me estoy riendo de un video que vi anoche de una cámara oculta que habían armado en un restaurante donde ponían en una mesa, por supuesto la gente no sabía, sí sabían los otros que estaban en el salón del restaurante, tenían una mesa que con un mecanismo hidráulico la podían levantar y bajar a voluntad. Y entonces filmaban a un par de parejas que estaban comiendo y mientras comían la mesa se iba levantando de a poquito, hasta que se levantaba como 20 y pico centímetros en una, que era un matrimonio, era muy gracioso porque el hombre que apoyaba los brazos sobre la mesa, cuando terminó la comida, tenía como los chicos cuando se apoyan en la mesa, que se duermen en la mesa, tenía abiertos los codos así para los costados, abiertos, y el plato le quedaba a la altura de la pera, altísimo. Y ahí recién se daban cuenta que pasaba algo raro. La mujer empezó a mirar por abajo y entonces vinieron y les revelaron que había pasado eso. Y es muy interesante por este detallito, que por otro lado decís, este hombre, ¿por qué es tan inmaduro que me cuenta esa tontería tan grande? No, 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 no. Ahí hay una lección espiritual profunda, sabia de vida, y es, no se dieron cuenta inmediatamente qué es lo que estaba pasando. Iban teniendo una mesa cada vez más alta, pero no se daban cuenta que estaba en movimiento la mesa. Hasta que cuando se daban cuenta, ya la habían visto moverse mucho. No me voy a cansar de decir, mientras viva, tené cuidado con este tiempo que tiene muchos cambios y los cambios son acelerados y cada vez son más rápidos, porque cuando te diste cuenta ya desapareció el jabón en polvo, los kioscos de diarios y revistas, los canales de televisión, el correo. Yo tengo un buzón ahí afuera en la puerta, lo miro y digo, ¿para qué tengo yo ese buzón ahí? Porque no nadie más manda cartas, el correo está que cruje y así tantas otras cosas, ¿no? ¿Cuántas cosas se han naturalizado? La mesa se nos ha ido levantando y cuando nosotros nos damos cuenta ya tenemos la mesa a la altura de la nariz. Y entonces ya no podemos hacer nada y ya llegamos tarde y ya nos parece que el mundo es una cosa rara y yo me quiero bajar para en el mundo. Nosotros los hijos de Dios tenemos que ser más inteligentes, che, tenemos que ser más piolas. Después de todo, Dios dijo, les doy gratis, al que me pida sabiduría se la doy, gratis, no le digo nada, simplemente se la doy. De manera que seamos sabios y démonos cuenta de cómo está el mundo y cómo el mundo es un flan o una gelatina que se corre para un lado y para el otro, pero en Dios encontramos algo firme. Era firme, será firme, nunca dejará de ser firme. Solo en Dios descansa mi alma, decía David. De Él viene mi esperanza. Nosotros que tenemos esa propensión a pensar en Dios como un tema religioso, de opiniones, que si hay que perdonar a los enemigos y ese tipo de cosas, si hay que guardar el sábado o el domingo, si la Biblia es la palabra de Dios, si los testigos de Jehová están equivocados o tienen razón, en esa mentalidad no nos damos cuenta que las cosas van cambiando, incluso los testigos de Jehová, y que solo en Dios descansa mi alma, me da un punto. Por eso uno de los símbolos cristianos primitivos era el ancla, porque te fija, te deja algo fijo, algo, pero no muerto, no quieto, no es una piedra, es como una piedra. Firme, grande, inmóvil, irrompible. Vos sabés que un día en La Paz de Entre Ríos quería predicar sobre esta idea de que Dios es una piedra y como tal es una piedra irrompible. Entonces me llevé una piedra, me costó trabajo encontrar en Entre Ríos una piedra grande, pero encontré una, la llevé, la puse en una mesita y en la mitad del mensaje, en pleno efecto, agarré un martillo y le di, pero le di sinceramente, con todas las ganas, a la piedra, avisándole a la gente que lo que buscaba era ver si podía romper la piedra. ¿Sabe qué pasó? Se me rompió el martillo.
se partió una lasquita de metal del martillo, la parte de la cabeza se rompió porque el Dios me ayudó con esa ilustración para que sea mejor que la que yo tenía pensado y la piedra no solo no se rompió, sino que me rompió el martillo con el cual yo quería dañar la piedra. Moraleja, busquemos lo firme que hay en nuestra vida, que aunque nosotros somos como la llama de una vela, que tampoco existen más, las velas, ¿te diste cuenta que ni en los cumpleaños hay velas? Yo cumplí 74 y no me pusieron 74 velitas. Ahora te prenden una especie de petardo que te quema las pestañas y todos cantan cumpleaños feliz acompañado con la versión de cuarteto que está en el parlante inalámbrico.